Hoy el programa que tendremos versará sobre la historia quizás occidental, una historia crítica de Occidente, y el movimiento hippie. Para ello tenemos, y vamos a saltar inmediatamente al contenido del programa, al profesor de historia crítica del Colegio Babeque y alumno de la Escuela Crítica de Frankfurt, Thomas Bayerle. Bienvenido, sí. Thomas, a Sin Tacones ni Corbata. Vino sin corbata. Lo cual no tiene. Tú nunca cogiste esa tradición, ¿verdad? ¿Cuál? La de las corbatas. Sí, cuando era muchacho. Sí, y durante todos los años que trabajé en la industria farmacéutica también. Sí, era requisito obligatorio. Yo tenía una colección. Yo la tengo todavía, una colección de corbatas finas y trajes también. Tomás, a partir del próximo lunes tú empiezas otra edición de tu curso, sí, de Historia Crítica Occidente, que ha tratado varios temas importantes, entre ellos nacionalismo, Medio Oriente, sí, la conformación de las naciones y el concepto del Estado-nación, sí. No muy de tu agrado. Pero no entremos ahí, porque es una materia bastante profunda. Ahora bien, este lunes empieza otra edición en el Colegio Babeque y se trata sobre la contracultura y el movimiento hippie. Hippie, sí. Que de una manera u otra tú perteneciste. Sí, claro, por edad, por obligación. Por obligación, aunque fue el movimiento hippie igual en Europa que en los Estados Unidos. Comenzó en Estados Unidos. A mi modo de ver, uno de los puntos principales al ver el movimiento hippie es lo siguiente. Uno piensa que es sujeto de su historia. Uh-huh. Y si realmente, por decirlo así, hasta cierto punto uno apoya eso y toda mi enseñanza es esto, de hacerse dueño de su suerte y de su destino, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, es obvio que somos objeto de grandes movimientos políticos y telúrgicos de los cuales no tenemos control. Uh-huh. Uno de estos, y por eso la importancia, es lo que llamamos el movimiento hippie o contracultura, o lo que vino de Estados Unidos como una gran oleada, y básicamente abarcó toda la clase juvenil, estudiantil de los países europeos. Pero fue una oleada que nació en Estados Unidos y a través de los medios, que es otro punto importante, y de la música o de la cultura, se difundió. Vamos a contextualizar esa parte de ser objeto de la historia. ¿Dónde se forma y en qué año se forma o se inicia este movimiento? ¿Y a raíz de qué? Tenemos que muchas vidas se perdieron de la juventud en la Segunda Guerra Mundial, más de Europa que de Estados Unidos. Y quizá eso levantó un cierto aire de inconformidad a partir de los años 40 y otro tipo de exigencias que no se presentaban antes. ¿Fue la Segunda Guerra Mundial, se puede tener como el inicio de este movimiento o no? Yo creo mira lo que lo veo. En el movimiento LBGT, lesbiano, bi, gay, trans, ¿verdad? Se habla hoy de la first, second and third wave, primera, segunda y tercera ola. Ok, perfecto. Entonces, la primera ola es antes de la Primera Guerra Mundial y llega exactamente hasta el fascismo. El fascismo es una cosa que apaga todo, por decirlo así, movimientos contra culturas, no solamente en Europa, también en Estados Unidos. Hay una gran pausa. Y después de los años 50 eso renace otra vez. 2, 3, 4, 5 gatos perdidos en el mundo. Todavía mantienen el fueguito ahí, la candelita chiquitica y se mueve la segunda ola, se produce la segunda ola. La segunda ola es lo que llamamos propiamente el movimiento hippie. Ahí vienen todos los temas que en la primera ola ya se había tratado, vienen otra vez a un tamaño mucho mayor, poblacional. Y en la tercera, o después viene la contrarrevolución neoliberal al final de los años 70, una represión brutal. Pero ahora estamos viendo, creo yo, el nacimiento de una tercera ola. La tercera ola está por... Pero igual de crítica, ¿cómo se ha diferenciado ideológicamente estas olas? Porque la segunda, creo que es la más
conceptualmente rica en demandas sociales y demás, y bueno, y protestas. Quizá Mira, por la misma Vietnam también. Sí. Mira, vamos a verlo. Para mí el movimiento hippie es el tema 15 dentro de lo que llamo la historia de Occidente, historia crítica de Occidente, ¿verdad? Okay. Es después de la primera guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema 16 con que termino es Medio Oriente y petróleo, ecología, eso es el último tema. Este tema lo que llamo hippie es más o menos, es, en el fondo, la forma como se forma nuestra cultura, la que estamos viviendo todavía, que está basado básicamente en medios. Es un efecto de medios. La escuela crítica de Frankfurt, lo que quedó, Jürgen Habermas y el otro frankfurtiano, por eso se han dedicado realmente al estudio de los medios. O gente como, por ejemplo, Guy Debord en su cosa del espectáculo, ahí dice, espectáculo es una relación entre personas mediada por imágenes. Y eso es realmente lo que vemos ahora con Facebook y con toda esa cosa de los medios. Es medios realmente. Entonces, la segunda ola fue la que propuso, la primera ola, tal vez deberíamos, por eso comienzo con mi curso también con la primera ola, ¿verdad? Que es muy minoritaria, que todavía tiene un nombre como Bohème, que son mucha gente todavía de clase alta, aristócratas y cosas, pero están, por decirlo así, saliéndose de la sociedad normal, ¿verdad? Y ahí están los temas, sexo, droga, anarquismo o revolución, y ya también música, aunque música todavía está a nivel de lo que en alemán se llama Wandervogel, pajarito caminante, canciones, por decirlo así, con guitarra y en la fogata, con trova, por decirlo así, ¿verdad? Que más tarde Robert Zimmerman, que nos vemos Bob Dylan y cosas, ¿verdad? Son los últimos remanentes de esto, ¿verdad? Pero eso para hacerse realmente aceptable y comerciable también para todo el mundo necesita, en cuanto a la parte de la música, dos corrientes más. Primero, y lo básico. Y por decirlo así, realmente lo que realmente da atracción a nivel mundial a este movimiento y todavía hasta el día de hoy es la cultura afroamericana. Rock, jazz, eso es lo que llamo rock and roll. Sin eso, y no es solamente música, es corporalidad, exposición, forma de vestir, ¿verdad? Baile, ¿verdad? ¿Dónde podemos situar socioeconómicamente a los hippies y a los herederos de la primera generación, la segunda generación y hasta la actual en el plano socioeconómico? ¿Son gente acomodada o no son gente pobre? No. Los primeros bohemios, es decir, cambio de siglo, hasta Primera Guerra Mundial, por decirlo así, ahí voy a hablar sobre Monte Verita, que es, por decirlo así, un ejemplo de una colonia de gente que salió afuera, que eran la mayoría, eran ya muy de una clase social aristócrata, bien acomodada, pero se retiraron a una montaña en el sur del Ticino, entre Suiza y cosas, que en este momento era una zona muy pobre, muy bonito, y ahí comenzaron con la vida alternativa. Y hacían, ¿cuál era su origen de país? Había de todos, alemanes, austríacos, italianos, suizos, ¿verdad? Había de todo ahí, ¿verdad? Rusos. Ahí está Otto Gross, por ejemplo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900, por decirlo así. De 1900 hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí está Otto Gross, uno de los fundadores del psicoanalismo, de la psicoanálisis. El que primero lo botan de ahí. Freud no se llevaba bien. No era disciplinado. No era disciplinado, promovía el amor libre. Yeah. Eso es uno de los cosas. Y tenía mucho sexo. Y también era uno de los primeros drogadictos. Había sido médico en un barco que iba para Latinoamérica, y primero con la cocaína y después con heroína. Morfina en este momento. No había heroína, pero morfina.
y terminó temprano como drogadicto. Pero es uno que tiene relaciones con Carl Jung, uno que tiene relaciones con los anarquistas alemanes, Erich Mühsam, y la gente que en la República breve, corta, República Soviética de München, de Bavaria, vaina loca, ¿no? La República Soviética de Bavaria, en 1919, tenía relaciones con las hermanas von Richthofen. Esto es entonces el pre de la primera generación, porque no Eso llegan es- a ser la primera generación. Eso es la primera generación. Esa es la primera, ok. Esos son 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas. Ahí están también gente como Emma Goldman. Ok. Emma Goldman, los primeros anarquistas que son los que realmente promovían esta cosa de amor libre, control de natalidad. Ahí están también gente como Annie Besant. Annie Besant es la segunda presidenta de la Sociedad Antroposófica y al final terminó en la India. Y ahí con la India viene el budismo y la cosa de Estados Unidos y cosas muy importantes para el movimiento hippie, las culturas tercermundistas. Sí. En general, el enfoque de la segunda ola ahora, de mi generación, el enfoque de mi generación era periférico. Era Randgruppen en alemán, grupos periféricos, realmente esto. No solamente dentro del país, también fuera. Era una clase bien acomodada, clase media, estudiantes, académicos, casi todo, con excepción de algunos países, muy poco respaldo entre el proletariado organizado, menos más tarde en los movimientos, pero sí un enfoque hacia los derechos civiles en Estados Unidos, hacia el Vietnam en Coda, hacia lo argeliano en Argelia, hacia lo Mumba el Coda en Vietcong, en Congo, perdón, hacia el Che Guevara. Era un enfoque tercermundista de una clase blanca, rica, europea, americana, acomodada. Entonces, la clase podríamos situarla inicialmente como los ricos. Y después, ya para los 60 y los Rico 70. no, pero clase B, Ok. lo que llamo B, A, B, C, ya sabes, el doble Pareto, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, ¿cómo se desarrolla una conciencia intelectual política, que es la que termina quizá proyectando el movimiento? ¿Y en qué momento? Pues mi muy querido Tony, ahí hay un problema. Ujú. No se produjo. ¿Cómo que no se produce? El punto es, era realmente espontáneo al principio, totalmente desorganizado. Yo, por ejemplo, de mi propia vida puedo decir, yo tenía 20 años en el 68, yo nunca escuché la palabra siquiera de Karl Marx, ni marxismo, ni nada de eso, nunca en la escuela. Eso vino, yo puedo darte la fecha, a la Universidad de Frankfurt, más o menos 1970, ya al final, cuando ya la perspectiva de que eso iba a tenerse una revolución juvenil como por combustión espontánea, simplemente porque que sí, también movido por la situación específica de Francia, donde sí había sobrevivido un partido comunista y organizaciones sindicales muy fuertes, contrario a Alemania. Ujú. Entonces, pero incluso en Francia necesitaban como motor inicial Daniel Cohn-Bendit y unos cuantos muchachos inconformes y sobre todo el grupo muy minúsculo y muy importante anarquista de lo que se llama la Internacional Situacionista, que son como 20 muchachos que comienzan como escritores, artistas locos. Entre ellos está básicamente Raoul Vaneigem y sobre todo Guy Debord, la Sociedad del Espectáculo. Esa gente están ahí, eso hace un movimiento y se asocian en momentos críticos, y ahí en Francia se da la excepción casi única, ni en Italia se dio, donde había situación similar, pero en Francia se dio el momento histórico que en un momento Confluyeron. concluyeron. Y eso dio tanto empuje que tú sabes que Charles de Gaulle tuvo que huir, buscó refugio Y retornar.
y regresó con las armas y amenazando de que una división de tanques iba a atacar París. Allí el Partido Comunista y los sindicatos se enfriaron, le retiraron el apoyo a los estudiantes y Dani huyó a Frankfurt, donde lo conocí. Y ahora diputado. La edad promedio de este grupo de personas que llamamos hippies en la primera, segunda y tercera generación oscilaba entre qué edad y qué edad. Ok, edad es muy importante, es tal vez lo más importante. Hay un término que se llama en español neotenia. Neo y tenia. En inglés, neoteny, que es un concepto biológico. Sí. Que significa cuando un grupo orgánico, biológico o de sociedad mantiene en sus miembros características de una edad juvenil todavía más allá de la juventud física. Es para decir, el culto a la juventud. Uh-huh. Y eso es lo que ha comenzado. Y eso es lo que veo, una juventud prolongada. Eso es el tema principal detrás de todo esto. Un culto a la juventud que está tomando formas cada vez más pronunciadas. Hoy en día, tú dices. No solamente, eso comienza, por decirlo así, antes de la Primera Guerra Mundial, al final del siglo. Eso es otra vez la cosa con el movimiento Wandervogel en alemán. Wandervogel, pajarito caminante, eran estudiantes o muchachos de las grandes ciudades que ya eran industrializados, que tenían un desprecio hacia la cultura industrializada, vuelvo y repito, y burguesa, y que buscaban la inspiración en la naturaleza. Fueron irse al campo, caminando en el campo o con bicicleta en el campo. Ahí en el campo hacían fogatas y cantaban. Eso ya eran lo primero también muchachas que participaban. Eso es el precursor de feminismo y todo esto. Eso ya hemos hablado sobre el cantar. Leían cosas románticas, incluso Nietzsche con su locura de burgués loco, ¿verdad? Que ya desconforme, sin tener ninguna orientación política. Aunque entre esos también había mismo movimientos politizados. Uno es, por ejemplo, los Naturfreunde en Alemania, que son los amigos de la naturaleza, que es un movimiento del Partido Comunista en Austria y después en Alemania, que hacían lo mismo. Recogían muchachas y muchachos de los barrios pobres que veían, que sea humo y hollín y ruido todo el tiempo, y los llevaban al campo. Ahí en el campo también había ya cosas como nudismo, bañarse en los ríos, bañarse en los lagos, ¿verdad? Allí ya está todo este ideario romántico, sí. Postindustrial, está en el cosa, y comienzan a vestirse diferente. Uno de los imitadores es Boy Scout, eso es una imitación militarizada. Y otra formación militarizada es naturalmente más tarde Hitlerjugend y cosas así, juventud hitleriana, sí. Cosas similares. Pero todos viven de un enfoque hacia la juventud, sacando antiindustrial, postmodernista diríamos hoy, sacarlo de la ciudad, llevarlo a la vida sana en el campo y vida sana en el campo. Y tú dices que hoy hay un renacimiento, una tercera generación que puede vincularse con ese tipo de filosofía. Yo creo que hoy toda la sociedad está basada en esto. Sí. En esto. Juventud eterna, irse a la playa o la ría el día entero, estar drogado todo el tiempo, escuchar música desde la mañana hasta la noche y tener sexo hasta alta edad, aunque sea con ayuda de Viagra. Es para decir, hoy estamos definitivamente en una sociedad basada en neotenia. Las ficciones. En una cultura de la juventud eterna. Y eso... Incluso ropa, por decirlo así. O sea que el movimiento hippie triunfó. No. 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 Pero bueno... Porque el punto es... O sus elementos fueron distorsionados. Eso es. No distorsionados. Fueron sacados de sentido.
lo volvieron a usarlo Comerciable. como un medio como comercial. medio. Son sumamente atractivos. Claro, la Su juventud, fuerza, el droga, sexo, el sexo. roca. Por ejemplo, ropa. Vamos al tema Ok. como ropa, ¿verdad? Antes de la Primera Guerra Mundial, un muchacho tan pronto que podía se vestía de ropa de los viejos. Lucían como en la pintura, tú lo ves esto en los cuadros, en la pintura, en las fotos, los niños vestían igual como el viejo, Corbata, solamente en ropa más chiquitica, ya que tú me sacaste la corbata adelante, ¿no? Sí. Al principio, ping pong igual. Después viene la pedagogía correcta para los niños, eso es una cosa, Pestalozzi es final del siglo XIX, pero lo grande viene al principio del siglo XX, ahí están otra vez los anarquistas con las escuelas libres, otra vez ahí está Monteverità, Hellerau, Summerhill en los años 60. Porque esa vamos a poner, dirección de limpieza, orden y seguridad crea su propia resistencia. Y que serían Monteverità, que serían una parte de lo que estamos hablando que eran los inicios de los hippies. Sí, pero volvemos a la ropa. Okay. Me perdiste ahí un poco. Que no me perdiste ahí con el orden y la cosa. Pero sí, es una cosa de resistencia al principio, ¿no? De la juventud está resistente ya para el principio del siglo XX. Monteverità, Wandervogel y cosas así. Resistente contra una integración así obedeciente. Sí. Seguimos con la ropa. Después viene la cosa que esos Wandervogel, esos muchachos jóvenes se ponen ropa diferente. Por ejemplo, pantalones cortos. Por ejemplo, pantalones cortos también para muchachas. Faldas. No, pantalones cortos. Ok. Todavía no he llegado a los faldas. También ahí por primera vez muchachas que visten pantalones, cosa que era... También por primera vez traje de baño. Nadie se bañaba, nadie iba a los ríos, ni nadie iba a la playa hasta final del siglo XIX. Eso está dentro de esto, de que está afuera en la naturaleza, de coger el sol y el salitre del mar sea algo sano y bueno. Eso está en este paquete de ideas. Y hoy día, mira, ver que turismo, ¿verdad? Sí. Y no solamente turismo. Hoy andan básicamente... Entonces... De eso va esta ropa para los años, para mi generación. Después viene el nazi, fascismo y cosas. Segunda Guerra Mundial, desaparece eso. Y vuelve a reaparecer desde Estados Unidos con cosas del hippie, flower power. Si va para San Francisco, no olvides ponerte flores en el pelo largo, los Beatles con la cosa, ropa jeans. Ahí realmente los primeros jeans es de los años 60. Las primeras muchachas que se ponen ropa jeans también de los años 60. Baño topless o otra vez el desnudismo. Y este tipo de ropa dañada a propósito, ¿verdad? Ropa pobre, ropa mucho menos ropa, minifalda cada vez más corta, ¿verdad? Mucho más exhibición en toda parte. Igualdad entre los géneros, que hoy día tú a veces tienes que ver dos veces si es muchacho o es muchacha. Ya no hay una estereotipificación tan clara como antes. Así que eso es lo que veo. Una imposición, un triunfo, por decirlo así, de esta idea de que la sociedad tiene que ser cada vez más joven y basarse y fundamentarse en valores jóvenes. Y este tipo de rebelión que se va dando en la primera y segunda fase, ¿cómo se mantiene el día de hoy? Bueno, la primera rebelión, cada vez los rebeldes son eliminados. La cabecilla es Emilia. Otto Gross es expulsado y muere en 1920. Las hermanas Richthofen, más o menos bien, pero por ejemplo ya su esposo, uno de esos que participan en la República Soviética de Bavaria, eso es eliminado. Eliminado toditos los que sobrevivieron en los nazis. Wilhelm Reich, eso es un nombre extremadamente importante, era sucesor de Otto Gross, un psicoanalista sumamente importante. Este es votado de la Asociación Psicoanalista y del Partido Comunista Alemán
por promover una libre sexualidad entre los jóvenes y educación sexual en 1930 en Berlín. Uno de los alumnos de Wilhelm Reich era Erich Fromm. Este también incluso rompe, o por decirlo así, realmente hay que decirlo, es al revés, la escuela de Frankfurt. Pero ellos rompen y son aislados antes de la cuestión judía. No, judío, ahí no tiene nada que ver Ahí con no hubo judío. problema. Lo mismo, judíos, todos son judíos ahí. Sí. Pero se rompen entre sí porque ni siquiera Adorno, Horkheimer podrían aguantar a Erich Fromm y Wilhelm Reich por su posición radical en cuanto a la sexualidad. Entonces allí fueron votados, aislados. Erich Fromm dio clases en México y terminó más o menos aislado, escrito cosas. La cosa de Reich también Reich también volvió loco. Eso es un tema realmente interesante. Cómo Wilhelm Reich muere, cómo es acosado por la FDA, Food and Drug Administration, y también la CIA, y muere en la cárcel. Tengo pendiente el libro de Escucha, pequeño hombre. Sí, de su autoría. Eso es. Pero Reich fue leído extremadamente y recapitulado otra vez por la generación de los 60. Claro. 20 o 30 años después. Como la mayoría de sus autores de la escuela de Frankfurt, que terminaron liderando quizá, liderando a la élite. En los años 30 cultural. No tuvieron cosas. Acogida. No tuvieron acogida, fueron aislados, emigraron, regresaron algunos a Alemania. Yo todavía estuve presente en la famosa charla de Adorno, la cátedra, en el 69, pero ya se habían aguantado y eso volvió a venir de Estados Unidos, porque Marcuse se había quedado en Berkeley, en Estados Unidos. Marcuse sí dio clase a los primeros hippies en los años 60 en Estados Unidos, incluso dio clase a Angela Davis, y le indicó en el 66 a seguir sus estudios en Frankfurt con Adorno, que hizo Angela. y de allí vino el movimiento de atrás a Francia y a Alemania. Tomás, una pregunta. El asunto de... Bueno, vamos a ir a una pausa y después yo quiero que tú me respondas la relación de la droga, si fue una cuestión impuesta o fue internamente desarrollada para desacreditar al movimiento, porque hay versiones, incluyendo participación del gobierno de Estados Unidos en el festival famoso del 69 que fue Woodstock. Sí. Pero vamos a hablar eso después de la pausa y regresamos en breve. Estamos conversando con Thomas Bayerly sobre su próximo curso que inicia el lunes en el Colegio Babeque a las 7, 8 de la noche. A las 8 de 8 a 10 en la noche. De 8 a 10 de la noche. Que es buena hora porque ya nadie camina en la calle y todo tranquilo. Y hay parqueo y hay un muy buen grupo. Así que regresamos en Tacones ni Corbata. Sí, buenas tardes. Sí. La pregunta mía es la siguiente. El movimiento hippie y lo metálico de ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tienen la misma línea. Y ¿Quiénes son otros? Los metálicos. ¿A qué usted se refiere con metálicos? Lo que estos muchachos de ahora, que se hacen tatuajes, que tienen música, usan una música extraña, se dice que hasta satánica. Entonces, ¿y cuál fue la importancia del movimiento hippie en aquellos tiempos? Ok, muchas gracias por su llamada. Tomás, ¿tienes una pregunta ahí? Ok. Eso es en cuanto a la música, rock and roll. La música heavy metal es una forma de rock and roll. Dicho sea de paso, eso comenzó uno de los primeros grupos de rock and roll, se llamaba Steppenwolf. Steppenwolf es, según un libro, título de un libro de Hermann Hesse. Lobo estepario. Hermann Hesse, que estaba en el Monte Verità. Sí. Sí. Ahí comenzaron los veganos y la cosa. Entonces, Hermann Hesse fue un autor no muy querido en Alemania porque había renunciado a la nacionalidad alemana en medio de la Primera Guerra Mundial y se había retirado precisamente en Suiza, país neutral. Entonces, y más tarde tenía esa onda pacifista, budista, vegetariano, educativo, juventud, ¿verdad? Precisamente toda esa cosa.
quien lo proponga, quien lo propugna, quien lo promueve es en Estados Unidos, Herbert Marcuse otra vez y los otros filósofos y escritores psicoanalistas alemanes, judíos, austríacos que se habían refugiado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y de allí regresa. Entonces, el primer grupo que se llama Steppenwolf, de heavy metal, hace la música para la película Easy Rider, de lo cual el tema es Born to be Wild, born, pam, 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 ¿verdad? Eso es la conexión. Lo que hacen esa gente hoy o no es una de las diferentes corrientes de la música popular, pero yo quisiera otra vez volver al tema en cuanto a la música popular, que lo importante, o la música pop, o rock and roll, o rockera, o hip hop, O dembow. o dembow, o reggaetón, la idea es básicamente esta, y en su origen es afroamericana, que se puede utilizar en la música para moldear el ánimo de gente y de mucha gente en todo tipo de oficio y de trabajo y de existencia. Hoy día básicamente tenemos música todo el tiempo, cosa que Sí, antes no realidad. existía, que la música, por decirlo así, clásica, nunca ni aspiraba, ni pensaba hacerlo. Eso era un momento festivo cuando en el Teatro Nacional se escucha una ópera de Wagner, porque tú no puedes escuchar Wagner todo el día porque te vuelves loco, ¿verdad? Thomas, pero él dice, básicamente, él hace una comparación del movimiento hippie con, digamos, los metálicos, como él se refiere, y la realidad es que los metálicos, sí, o sea, son una rama dentro de la música. El movimiento hippie fue mucho más. Sí. O sea, abarcó arte, abarcó en caso política, aunque no un concepto definido, sociedad, vuelta a la naturaleza en algunos Sí. casos. O sea que fue mucho más amplio. ¿Qué nos, continuando la pregunta del qué nos deja el movimiento hippie o cuál es la mayor influencia que persiste hasta nuestro día? Ya habíamos dicho que el punto realmente abarca el movimiento hippie es neotenia, el culto A la juventud. a la juventud en todas sus formaciones. Entonces allí hay básicamente como punto muy muy importante, sexo, liberalización de todas actividades sexuales y una predominancia del sexo o un reforzamiento de la actividad sexual mucho más allá de lo que antes nunca era posible ni imaginable. Podemos entonces atribuirle el rompimiento el rompimiento de una parte de la cultura conservadora al movimiento hippie. Claro, En todo la- lo que hoy día es gay, gay, lesbian, LGBT, todo eso se origina. Cada vez que vemos un afiche de estas mujeres de la cheerleader del escogido ahí, en la avenida Abraham Lincoln. todo el tiempo. Todo ese sexo que... Todo esto, también esto, de que eso se venda, que eso sea aceptable, también esto. Droga, un tema de que ya comienza con lo primero en el Monte Verità, sigue con lo segundo, con los hippies, que era básicamente sobre por uno de los cosas realmente importantes, droga. Y ahora mismo estamos otra vez en una discusión de droga que ha llegado a niveles donde yo en este curso por primera vez en 10 años voy otra vez a tocar el tema porque lo consideraba perdido. La droga y este tipo de sustancias alucinógenas siempre han existido en la cultura del hombre, o ¿Sí? siempre en los últimos cientos de años, digamos. Incluso los mismos taínos que poblaban esta isla son conocidos como tenían su sustancia alucinógena que lo ayudaba. ¿Cómo influencia y cómo vamos a decir, se institucionaliza, crece el mercado de la droga con relación al movimiento hippie y con relación a la sociedad en general? ¿Cuándo se acrecenta este mercado? Mira, a mi modo de ver, Ujú. el opio Sí. natural Ujú. No. se utiliza desde mínimo el 4 o el 5000 antes Cristo. Ok. En la vieja, en el Egipto Evitaba antiguo diarrea se antes. daba, antes para diarrea todavía hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX.
el movimiento anti-opio comenzó con la Convención Opium Commission en 1902. Y eso porque Inglaterra tuvo 2 guerras de opio contra China, siendo Inglaterra y la East India Company la que promovía el uso de opio en China. Es decir, era al revés. Y Estados Unidos, una potencia naciente para el principio del siglo XX, utilizaba la lucha contra el opio para buscarse un partido político, una posición política en el lejano oriente. El movimiento hippie es una palabra que no se sabe realmente de dónde viene. Probablemente viene de una lengua africana, un wolof, que significa gente iluminada, gente que sí que ve. Okay. Entonces hippie eran igual como los hipsters y como los beatniks y como otros muchachos blancos que les gustaba la música negra. La música negra comienza, ahora tenemos que hacer la conexión con la música, emigra del sur de Estados Unidos, subiendo del Nueva Orleans, subiendo el río Mississippi y con los steamboats hasta San Luis y después hasta Chicago, es el primer centro, antes de New York. Y en este momento se produce la prohibición del alcohol. Ahora, alcohol hay en la humanidad como una droga, tanto depresora, que tiene 2 fases. Primero, una fase eufórica. Cuando tú bebes un poco de alcohol, te pones desinhibido y te pones eufórico. Cuando sube el nivel de alcohol, te pones a dormir y a roncar y adiós. Cuando baja el efecto. Cuando te tomas de más. Entonces, la prohibición del alcohol es para el 18 Amendment a la Constitución de Estados Unidos en 1920 y está estrechamente ligado al movimiento feminista, porque por primera vez podrían votar mujeres también, claro. Y mujeres habían... Cambio revolucionario. Un cambio. Entonces, cuando en todo eso speak easy, los restaurantes clandestinos y semi-clandestinos de la cosa, la música negra se puso de moda. Para tú tocar música la noche entera, tú no puedes tomar alcohol. Pero tú tienes que estar bien iluminado, bien high. Y allí los músicos negros habían traído del sur de Estados Unidos el uso de la marihuana. Cuando se decía take 5, tómense pausa 5 minutos, salían afuera y fumaban un porro. Porque si tú puedes fumar marihuana y seguir tocando música, saxofón y otra música, porque eso no tiene un efecto depresor, como por ejemplo el alcohol. Si tú bebieras alcohol, perdieras el ritmo y la concentración, no podrías seguir tocando música. El sur de los Estados Unidos tenían campos inmensos de marihuana, porque la marihuana, el hemp, la mata, la planta en sí, se utilizaba como precursor del nylon en todo tipo de hilo y de ¿cómo se llama eso? Tejido. Tejido y sobre todo para, ¿cómo se llama eso? Sogas. Todo tipo de sogas estaban hechos de hemp, de marihuana, de la planta de marihuana. Lincoln y Washington tenía Thomas Jefferson, grandes fincas de marihuana. La flor femenina, que es la que produce la tehidrocannabinol, en este momento no era muy efectivo. Eso se necesitaban fumar grandes cantidades para tener un poco de efecto. Pero allí los muchachos blancos, lo primero blanco que les gustaba la música negra y que bebían y que se fueron backstage con los músicos negros, eso sí, ahí cogieron el hábito de fumar marihuana, que más tarde se hizo, por decirlo así, casi símbolo del movimiento hippie, junto con las drogas alucinógenas. Y déjeme decirte, Ali, de una vez, ni opio, ni heroína, por un lado, ni cocaína, ni metanfetamina, ni nada de eso son realmente alucinógenos. Alucinógenos son sustancias como... Llévame al paso, Tomás. ¿Cómo que el opio no es alucinógeno? Mira, a ver.
Es uno de los problemas que tengo con la discusión de la droga. Droga es una palabra que nadie sabe de dónde viene. Probablemente viene de una palabra celta. Es un término demasiado general. Por otro lado, dicen narcótico. Pero narcótico en griego significa inducir el sueño. Definitivamente ni la cocaína, ni la anfetamina, ni siquiera la marihuana incita al sueño. Cocaína, coca, anfetamina, éxtasis son sustancias que aceleran incluso. Tampoco son narcóticos. Entonces, no producen halucinaciones. Halucinaciones producen un tipo de sustancias muy limitadas que, y eso es lo chistoso, la mayoría de ellos ni siquiera tienen potencial adictivo, porque nadie repite un trip de LSD, de ácido, por decirlo así, todos los días. Nadie hace eso. Gente loca tal vez todo trae en el mundo, pero nadie más lo hace. Ni con los hongos, ni con peyote, ni con cojoba, nada de eso. Esos son drogas, ni los hongos, ya lo dije. Nada de eso es realmente adictivo. Tomás, tú hablas que entonces el movimiento hippie asume una identidad cultural a partir de la música negra. Sí. Y del estereotipo o el movimiento negro en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo lo vio la población negra? Aunque claro, era una minoría. El movimiento no se unió. ¿No se unió o sí? Sí, se unió. Al principio, por ejemplo, en Europa yo sé que no habían. Porque ustedes, en Europa no había negros, eso es lo bueno. Ustedes lo sacaron a todos. Pero sí, se imita, por decirlo así, de mi propio punto de vista, ¿no? De mi propia vivencia. Aunque déjame hacer aquí de una vez una advertencia. La vivencia propia no sirve para analizar la historia. Sí. Es demasiado corto y limitado la visión de uno, ¿no? Pero de mi propia vivencia. Comienzo yo era monaguillo y tenía 12 años en 1960. En el Concilio del Vaticano, de uno de los papas más importantes en la historia de la humanidad, llamado Juan XXIII, en el segundo Concilio del Vaticano eliminó el uso obligatorio del latín en la misa y indujo un movimiento de introducir otras lenguas, otras culturas, otras cosas, otra liturgia, mezclando, fusionándolo. En mi escuela eso indujo a que nosotros cantábamos la misa luba, cosa de África, y cantábamos todos los espirituales y gospels de los Estados Unidos. Teníamos un libro de todos los gospels y todavía me memorizo, tengo en la memoria la mayoría. Swing Low, Sweet Chariot, When Jesus, todo eso gospels. Cuando unos pocos, eso era 60, 61. Cuando en el 64 comienzan los Beatles con cantar I Wanna Hold Your Hand y cosas así, o Revolution, lo que acabamos de escuchar, los Beatles. Nos prohibieron escuchar los Beatles con el argumento que eso era música de los negros, de la selva, que tenían demasiado ritmo y que lo único que eso era estimular las funciones. Los instintos básicos. Los instintos bajos y básicos, exactamente eso. Lo que fue, por decirlo así, el punto Watershed FM para mi generación, para mí personalmente y muchos porque por un lado, ¿cómo pueden ser que nos incitan a cantar música de los negros, los gospels? Pero una música que es evidentemente heredera de eso, cuando lo cantan los Beatles, no es aceptable. Esta hipocresía fue un punto de rotura. Eso fue la hipocresía sumada a la cierta comodidad que tenía en la juventud de esa época. Y que se podía dar el lujo. 18 años, 16 años, y claro, bailar, y I Wanna Hold Your Hand. Y las hormonas para arriba. Y las hormonas para arriba, y ninguna muchacha ni cerca, porque eso era un internado de 450 muchachos. No había ninguna cosa, ¿verdad? Así que, sí, claro, eso tenía mucho atractivo. Claro que sí, y lo tienes hasta hoy. Eso es el atractivo. Claro, eso es el atractivo. Claro que ahí vamos otra vez donde Freud y la cosa. Cuando Freud dijo en 1910, 1920 que a un niño chiquitico
tiene instintos y deseos sexuales y lo proyecta a su Etapas. padre, a su cosa. Eso era exactamente la cosa que no se podría aceptar. ¿Verdad? Y todavía hoy, por decirlo así, estamos ahora en un mundo donde cuando aparece la foto del embajador de Estados Unidos en una piscina celebrando Gay Pride Parade con todos sus amigos en la piscina, eso choca y provoca que el arzobispo y otra gente de la cosa clásica, de los conservadores clásicos, digan que cómo es posible, eso es demasiado libertinaje. El mismísimo argumento. ¿Ok? Y bueno. Sí. Mira, yo te tengo aquí una frase, sobre todo hablando de la cultura del medio, de los medios, que se fue imponiendo y que está vigente, que es la cultura que está vigente. Y es de un ex revolucionario de la que sale en el libro de Daniel Cohn-Bendit, de sus memorias. Mi amigo Dani. Se llama Fernando Gobeira, que dice: yo viví escondido en una casa de la que casi no salía. Fui allí donde aprendí la importancia de la televisión para la imaginación de la gente, el placer que experimentaban mirando las novelas. A causa de sus miserables condiciones de vida, eran imágenes de lujo, de comodidad y de paz. Por ridículos que fueran, le permitía evadirse. La televisión como un método de evasión en la sociedad actual. Ahora tenemos, a diferencia de los años 60, 50, 40, decenas de métodos de evasión y uno salta de uno a otro. Si no es el fútbol, bueno, ya llegó la temporada de pelota y la temporada de pelota termina cuando comienza la de basquetbol. Y eso solamente en el ámbito del deporte, pero también tenemos la televisión y ahora tenemos Netflix, la serie, tenemos la película y tenemos también la música, como tú dices, tenemos un concierto esta semana y tenemos otro la semana que viene. Y la gente aprende a vivir su vida en la evasión. Mira, yo realmente... Y eso sin hablar de las drogas. Pues, mira... Los Beatles cantaron All We Need Is Love, ram, pam, tam, pam, pam, All We Need Is Love. Cantaron eso en la inauguración Eurovisión en Europa de la televisión a color, 1970. Yo vi por primera vez televisión en 1959 y 58. Antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania casi no había televisión, aunque sí en mi curso muestro de que para las Olimpiadas del 36 en Alemania ya había transmisión de televisión, pero los aparatos para filmar tienen el tamaño de esta habitación, son ridículos. Y muy poca gente tenía un aparato de televisión. Hitler sí repartía radios, el Volksempfänger. Radio, receptores del pueblo, ¿no? Volksempfänger como un método de control, de indoctrinación y de control. Goebbels y los otros lo controlaban. Y me imagino que solamente había una emisora. Pero no había, sí, estatal. Exacto. Todavía cuando yo, y también aquí de muchacho en Alemania, había un solo emisora de televisión estatal, Radio Televisión Dominicana, y cosas así, que eran programas estrictamente controlados. Y todavía en este momento, por decirlo así, para hacer un pequeño desvío, la idea era cuando una revolución, lo primero que se cogía siempre era la estación de radio y de televisión, ¿no? Porque había una sola. ¿Cómo hacer eso hoy? Entonces, una vez, eso es una oleada que comienza, que es sincrón que este movimiento. Una mediatización constante y en cada vez más aumento, cada vez más gente tenía televisión. A nosotros nos mandaron afuera para jugar, pero ya para el 59 el vecino tenía una televisión y allí en la tarde, como a las 5 a las 6, cuando ya se hacía un poco de frío, nos decía, vengan, pueden entrar, pueden ver televisión. Ahí vimos como Fury, Rin Tin Tin y cosas de perritos y de animales y cosas así. Vaqueros, cosas así. Los Beatles comienzan con televisión a color, años 70. Los primeros Walkman, tal vez 75. Después los long play, los primeros computadoras, los primeros celulares, eso es un momento que todavía no ha terminado, pero sí estamos ahora mediatizados masivamente
y este tipo de cultura se ha impuesto, pero sí está completamente comercializada. ¿Qué existía antes? ¿Cómo era el mundo antes de la cultura predominante? Hay un artículo de Adorno on jazz, que Adorno era músico de formación. Sí, pianista. Componista, pianista, de lo clásico, de lo postclásico de Arnold Schoenberg y Alban Berg, que había estudiado en cosas, que nunca se ligó con la música popular. El artículo on jazz, que ahora volví a estudiar, realmente ve como jazz en el 36 en Estados Unidos, un big band jazz, solamente su aspecto popular, su aspecto comercial. Antes, para tú escuchar música, necesitabas una orquesta. Para tú tener una música clásica. Que eso es muy difícil para la gente entender ahora. Incluso el mismo fenómeno de la creación del cine. O sea, exactamente. Antes no existía nada de eso. Antes no existía nada de eso. Eso es un fenómeno moderno. Menos de 100 años. Para tú escuchar música necesitaba una orquesta en vivo. Para tú tener una orquesta necesitabas un conservatorio. Porque no solamente los 150 músicos de la orquesta actual, tú necesitabas reemplazos y crecimiento. Tú necesitabas una orquesta y un conservatorio. Gente que podrían pagarlo era solamente la aristocracia. Por eso siempre pongo como ejemplo que Mozart era músico de cosas, y el padre de Mozart también, del príncipe obispo de Salzburgo, que hacía dinero vendiendo sal a Italia. Ese era el mecenas. Aristócrata, eso era la única música. Eso es la música que todavía hoy día se escucha en los teatros nacionales. Aunque todavía eso está realmente en decadencia. Pero eso es música clásica. Música popular, por decirlo así, en Europa era música campesina y no muy terminada, muy rústica, no músicos profesionales. Más aún así en Estados Unidos, es para decir, diferencia entre la población afroamericana, que es la que por sus dotes musicales cogen en un momento... Y su dolor, cogen los instrumentos de la música de una banda de marcha de música y lo transforman. Y esa música bailable, el ritmo, the beat, yo no puedo enfatizar lo suficientemente la importancia del beat. Por eso se llaman los Beatles y los Beatniks. Por el beat, es para decir el golpe, el ritmo. Es el ritmo que es la contribución realmente importante ahí, porque el ritmo es que te permite escuchar esa música manejando el ritmo de tu trabajo o de tu compra o tus estudios. Es el ritmo que te mantiene despierto e interesado. ¿Es la música un mecanismo de evasión o de creación para el movimiento hippie? ¿O ambos? Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Claro, en un momento ahí en el movimiento hippie confluyen tres cosas. Primero, la música afroamericana, ¿verdad? Jazz, rock and roll, blues. Después vienen el movimiento de protesta. Ahí hay que mencionar una persona como Woody Guthrie, Pete Seeger y el señor Zimmerman, mejor llamado como Bob Dylan, ¿verdad? Así que estas cosas van juntos, y para el momento hippie, en un momento, la música del folk, ¿verdad? La música que venía de la Gran Depresión del año 20, del año 30, de los sindicatos, del movimiento comunista. Pete Seeger era comunista. La canción de Pete Seeger, If I Had a Hammer, I'd hammer in the morning, lo hizo para una convención del Partido Comunista Americano. Igual la música es This land is my land. Esos son
música políticamente comprometida. O de Bob Dylan, pero realmente famoso, que era el himno. El himno Like a Rolling Stone. No, Like a Rolling Stone. El himno era We Shall Overcome. Okay, sí. We Shall Overcome. O el otro de Joan Baez, que es Blowing in the Wind. Sí, que también escribió Bob Que Dylan. también es cosa. Eso eran himnos. Después vino, eso era todavía a mano, música, guitarra acústica y cosas. Vino de Inglaterra lo que se llama Partition Mason. Básicamente al principio solamente los Beatles Y los Rolling. después Beatles, Rolling Stones y Animals. There is a house in New Orleans. Que realmente toman... Entonces, situémonos en Woodstock 69, que parece ser y se vende como el... No, la- Woodstock 69, olvídate de Woodstock. Yo digo siempre, olvídate de Woodstock, eso ya es popularizante, eso ya es grande, eso es cosa. El momento es 67, Summer of Love, Monterrey. Ok. Eso es el punto de partida. Porque de ahí, en el 67, en Monterrey, allí confluyen diferentes... Primero es en California. Primero es reprimido. Allí comienza Ronald Reagan y el movimiento anti-hippie. Ok. El momento en contra. También en Monterrey en el 67 está Timothy Leary con su cosa de LSD libre para todo el mundo bajo el slogan de Turn on, Tune in, Drop out. ¿Verdad? Tune in. Timothy Leary, el famoso profesor asistente en Harvard, En Harvard. que renuncia a su estilo de vida de catedrático, Lo votan de Harvard. lo votan para dedicarse a promocionar el consumo de LSD y un nuevo estilo. Y psilocibina, que era una sustancia legal, Ujú. producido por un laboratorio suizo, para lo cual tenía yo el placer de trabajar un momento, Sandoz o Novartis Matade, y de un científico muy decente, el señor Albert Hoffman, que había encontrado el LSD, el ácido lisacloridietylamide, en alemán, que es un derivado de la ergotamina, que es el, ¿cómo se llama eso en español? Un hongo que se pone, la ergotamina es un hongo que se pone en el trigo y en el centeno en un verano húmedo. Ahí en el trigal Ujú. se produce un hongo y este hongo produce una sustancia que se llama ergotamina. Cosa de centeno, ¿cómo es en español? Ahora no me recuerdo ahora en español. Y de hecho Sandoz y otras empresas tenían una variedad de derivados de la ergotamina. Entonces, que todavía ahí- hasta hace poco, creo que hoy, se utilizan para tratar epilepsia, por ejemplo. Ok. Entonces, ahí por casualidad encontró este derivado en el 43, o ya lo encontró en el 38, pero en el 43 accidentalmente lo prueba y ahí está el famoso día de la bicicleta, cuando él de su laboratorio en Basilea va a su casa en bicicleta teniendo el LSD en la cabeza y ya se da cuenta de los efectos. Entonces, podemos situar ahí como la confluencia de la droga con el movimiento hippie fuerte, o sea, la sincronidad más fuerte que se da. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos como gobierno? Ya tú me dices que Nixon era obviamente contra el movimiento hippie. ¿Cuál es el rol que toma la CIA, que creo que está involucrada COINTELPRO. exacto, en la inyección de la droga en el movimiento para dispersarlo y desacreditarlo? Mira, al final del 69, disculpe, al final del 69, Timothy Leary participa como candidato para gobernador de California. Había dejado Massachusetts y cosas atrás y se había casado con su nueva novia, Roseanne Woodruff, en California. Y quería participar en la carrera como gobernador. Él participó, y eso estoy todo en internet, en el bet-in de John Lennon y Yoko Ono en Montreal. Ellos hicieron dos, uno en Ámsterdam y uno en Montreal. Y le pidió a John Lennon que le hiciera una canción para su slogan de campaña. Y los Beatles lo hicieron, que se llama Come Together Right Now. All the way. Boom, 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 boom. ¿Verdad? Entonces, ese Come Together.
Pero naturalmente le plantaron, y mira, le plantaron 2 poros de marihuana, y lo condenaron por 2 A Timothy Leary. a Timothy Leary. Y le condenaron por los 2 poros de marihuana. ¿A cuántos años tú crees que le deberían condenarlo? 5 años. 20. Wow. Él entró. Y su defensa fue: yo no consumo eso. Yo consumo No, otro. él sí, pero lo admitió. Okay. Pocos antes le habían en un viaje, un año antes, con su misma novia, Rosanne Mutroff, cruzando a México, le encontraron en los panties de la muchacha 30 gramos de marihuana también. Pero eso fue por una... ¿Y así fue que le quitaron la candidatura? Sí, claro. Lo invalidaron. Lo pusieron en la cárcel. Y lo sacaron de la cárcel un comando de los Weathermen. Los Weathermen lo sacaron. Y ¿Quiénes eran los Weathermen? Okay. Los Weathermen eran un grupo de revolucionarios blancos, por decirlo así, una organización paralela a los Black Panther. Ok. Revolucionarios amados. Los Weathermen hicieron 2 o 3 cosas. Uno de esos era sacar Timothy Leary de la cárcel, sacarlo de Estados Unidos y llevarlo a Argelia, donde él se entrevistó y vivió un tiempo junto con Eldridge Cleaver y otros muchachos del Black Panther Party que habían huido de Estados Unidos también. Así que realmente eso es el principio. El principio es de que la mayoría, silent majority, en California, temprano, en las elecciones de gobernador de Ronald Reagan, que repetía, había ya ganado en el 66, Summer of Love, 67, comienza el movimiento hippie, y Ronald Reagan con el slogan de poner "We will put the bums to work again", es para decir todo eso, lo vago a trabajar, y "we will clean up the mess in Berkeley", vamos a limpiar la porquería o la basura en Berkeley. Con ese slogan, él logró reunir una avalancha de población anti-hippie, anti que eran mayoría, obviamente, así los conservadores. Y ahí comienza, por decirlo así, la persecución. Realmente se hace grande eso con la declaración del War on Drugs en el 71, 2 años más tarde, y lo realmente chistoso es que eso se declara como a mitad de mayo, War on Drugs, y para el 1 de julio, estoy seguro, para el 1 de junio, en la más rápida de las aprobaciones, uno de los amendments de la Constitución de los Estados Unidos, se aprueba la amendment número 26, que reduce la edad de adultez de 21 a 18. ¿Con qué fines? Eso es la buena pregunta. La argumentación... Para que vayan a la guerra. No, eso ya era terminado. Vietnam no llegaba a nada. De hecho, Vietnam es el punto de partida donde se entera, no solamente en Estados Unidos, que la conscripción, el servicio militar obligatorio no sirve porque está sometido a fuertes presiones políticas, y de ahí adelante se profesionaliza el ejército. No, a mi modo de ver, mi lectura en esta coincidencia extrañosa es para exactamente con el argumento falso de que los mismos hippies habían dicho de que necesitaban más refuerzo a la juventud, neotenia, otra vez el tema, ¿verdad? El efecto neto es que hoy día 1 de 3 de cada muchacho jóvenes afroamericano está en la cárcel y reciben cargos y castigos como si fueran adultos, entre otras cosas por esta extraña coincidencia. Es para decir, para mí, es una parte del war. Es una reflexión tenebrosa. Sí, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Estamos hablando con Thomas Bayerly, profesor de Historia Crítica, quien tiene a partir del lunes que viene un curso sobre el movimiento de la contracultura y los hippies en el Colegio Abeque a partir de las 8 de la noche. Regresamos en breve. Sin tacones ni corbatas, por la nota 95.7. Conoce de todo.
Recta, sin tacones ni corbatas. Bueno, regresamos aquí en Sin Tacones ni Corbata. Damos una lamentable noticia que están sucediendo ataques en Francia, al menos 18 muertos en varios ataques coordinados en París, ocurrido alrededor de las 10 de la noche según la policía de París. Varios atacantes con fusiles de asalto han protagonizado al menos 3 tiroteos en los distritos 10 y 11 de la capital. El más grave se ha producido en la conocida sala de fiestas Bataclan, situada en el número 50 del Boulevard Voltaire, donde han fallecido al menos 15 personas según fuentes policiales. En las inmediaciones de la sala ha habido al menos otros 2 tiroteos y según informaciones de la fuerza de seguridad hay varias personas retenidas en el interior. Un cámara citado por la BBC cifra en una decena los cuerpos tendidos en el asfalto, sin detallar si son de víctimas mortales o heridos. Cualquier información nueva la estaremos. Tony Abel, esta es una situación, esta es una noticia muy grave, muy delicada. Está en vivo ahora mismo en los canales de... Una situación muy delicada, principalmente París, que es una ciudad eminentemente turística, una ciudad, bueno, de las principales capitales no solamente de Europa, sino a nivel mundial, de gran flujo de turismo, de negocios. Todo el mundo quiere ir a París, y durante este año ha habido una serie de sucesos, de ataques, diríamos, terroristas, porque prácticamente este suceso, salvo, ¿verdad? Ya las autoridades determinarán, pero bueno, prácticamente parece como un ataque terrorista. Sí, este y parece de evento no había pasado en París. Así fue el caso que hubo una estación de gasolina a principio de año, una serie de sucesos que realmente alarman la situación y actual. parece que es amplio, porque también se han registrado 3 explosiones en la proximidad del Estadio de Francia, en el que juegan un partido amistoso las selecciones de Francia y Alemania. 3 personas han resultado muertas en este ataque, y el presidente François Hollande, que estaba en el estadio, ha sido evacuado en helicóptero. Se ha dirigido de inmediato al Ministerio de Interior, donde se ha establecido una comisión de crisis. Los ataques han coincidido con el primer día de la alerta policial especial lanzada por la Cumbre del Clima, que se celebrará en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. Bueno, aquí hay un compañero de esta emisora que está en Francia, nos parece, ¿verdad? Alejandro Fernández. Esperemos que esté, esperemos que esté bien, que no haya pasado ningún inconveniente, y que nada, señores, hay que estar atentos a las cosas que están pasando en el mundo. Ya veo a algunas personas comentando, que tengo amigos en Francia diciendo que están bien por allá. Lamentable lo sucedido. Después veremos si proceden de los mismos fanatismos desbordados, atribuidos a algunas células islámicas, puede ser el mismo ISIS o no sé, otra de esas facciones yihadistas. Regresamos con Tomás Vélez. Tenemos que anunciar 2 cosas. Uno, los números de teléfono son 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior y sin cargo. Si tienen preguntas sobre el movimiento de contracultura, sobre nación, sobre el concepto de nación, y sobre el curso que va a ser impartido a partir del próximo lunes en el Colegio Abeque por el profesor de Historia Crítica Tomás Vélez, pueden llamar en estos momentos. Tomás, Pablo te preguntaba fuera del aire sobre que él pensaba que el movimiento hippie ya se había desaparecido, y tú dices que no. Tú en una interpretación dices que lo que queda han sido la secuela, o quizá el desarrollo y perfeccionamiento de muchas de las cosas que los hippies profesaban o actuaban consone a eso. Pero ¿cuál era la génesis? Bueno, la génesis no, el elemento fundacional del movimiento. O sea, son los elementos que tú mencionas: el sexo, la libertad sexual, la libertad de consumir drogas, como estamos viendo ahora mismo, un movimiento internacional sumamente fuerte, que incluso ha llevado a México a legalizar y decir que es un derecho fundamental el consumo de marihuana, y ha llevado a varios estados en Estados Unidos a votar por esto. ¿Cuáles más son los puntos y elementos que se forman alrededor de este movimiento, fuera del tema de la droga y la liberalización A mí, sexual? ya lo dije, el movimiento comienza
en las primeras ciudades industrializadas en Europa. Wandervogel, en alemán pajarito caminante, es un buen ejemplo. En otras ciudades hay algo similar. Muchachos jóvenes salen de la ciudad, del ambiente industrializado y van al campo. En eso hay diferentes cosas que participan. Monte Verità. Muchachos, digo jóvenes incluso casados, ¿verdad? Ahí hay varios jóvenes clase media, media alta, ¿verdad? Románticos. Hazme un símil de esa vuelta a lo natural que persiste. O sea, ¿quiénes serían? Todos los turistas. Los turistas. Todos Okay. los turistas. Los turistas, Toda la gente ese que turismo van al ecológico. campo, todo lo que es ecológico, todo lo que es orgánico, Okay. todo lo que es campo, todo lo que es vida natural, todo lo que es nudismo, todo es traje de baño, todo esto Son derivaciones. son O derivaciones, perfeccionamiento, como. ampliaciones de la idea y popularizaciones de la idea, ¿verdad? Los anarquistas creían, eso voy otra vez a Emma Goldman y cosas, a Annie Besant, ¿verdad? Por ejemplo, control de natalidad, papel de la mujer, que la mujer no está condenada a los 3K, como dicen en alemán, Kirche, esposa, madre y cocinera, sino que sí, que puede, por ejemplo, control de su natalidad, control de su parte reproductiva y tener una cosa, y no un contrato matrimonial. Amor libre significa rechazar el contrato burgués, la comunidad de bienes, sino realmente una cosa sin intereses comerciales. El tema del aborto, ¿era un tema de agenda en esa época o surge con los años? Eso ya es Annie Besant, 1870, 80, Inglaterra. Eso ya es viejo. Pero yo digo, estuvo en la agenda hippie. Entonces. Claro, estuvo en la agenda de los... Yo personalmente, eso es otra cosa. Yo personalmente en la Universidad de Frankfurt repartía y ayudaba a repartir panfletos con listas de ginecólogos que prescribían las primeras píldoras anticonceptivas sin hacer muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Quién la producía? La píldora anticonceptiva fue inventada en 1956. Aerovit fue la primera marca y el primer estudio se hizo en Río Piedras, en Puerto Rico. Eso no es muy limpio. Okay. Porque ahí hay cosas que se pueden criticar mucho. Por ejemplo, la dosificación hoy día es netamente se diría asesina. Demasiado sobredosificado comparado con hoy. Y la idea, control de natalidad, tiene un lado positivo que puede ser más dominio para las mujeres, más vida para su trabajo, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado se puede ver eso negativo y decir, eso son diferentes formas del control del imperio, especialmente, y por eso en Río Piedras, para las poblaciones tercermundistas. Las dos lecturas son posibles, ¿no? Claro. Pero en cuanto al 68, al principio eso fue visto solamente la parte positiva. Claro. Ahora mismo las mujeres pueden apoderarse de su propio cuerpo, no tener el problema del aborto. Yo me recuerdo que había una de las revistas populares, la revista popular más popular en Alemania se llamaba Stern, Estrella, y el párrafo 218 en el Código Penal alemán era el que prohibía el aborto. Y yo me recuerdo de una página entera, la primera página de esa revista salía afuera con el título "Yo también he abortado", y cantidad, qué sé yo, testimonios. De fotos de mujeres famosas que de esta forma se ponían sujetos a una investigación criminal. ¿Y cuando de ahí adelante fue dejado? ¿Y cuando la industria farmacéutica mercantiliza estas píldoras? ¿Y qué existía antes? Porque sabemos que hay mecanismos, digámoslo, alternativos ecológicos, o sea, hay plantas, ¿no? Que producen el aborto. ¿Eso era popular? Bueno, no. Altamisa es una planta, Artemisia vulgaris, es una planta que en dosis alta, un té muy fuerte, en el primer mes puede producir un aborto.
pero eso no era muy conocido, eso Ok. cuando el muchacho del campo, ahí no había mucha cosa. Lo que realmente había para esas muchachas era irse donde lo que en alemán se llama Engelmacherin, hacedores de angelitos, una cosa de un cuarto ilegal, Claro. atrás, parte sucia. Y cosas. Mientras las muchachas ricas ya en este momento cogieron un vuelo para Inglaterra o Holanda, donde eso ya era legal. ¿Cómo sucede ahora y aquí? ¿Cómo sucede hoy? Me parece la misma discusión se ha repetido, pero se ha ampliado. ¿Verdad? Ujú. Y entonces tú dices que en Europa el asunto, porque en 1968, sobre todo mayo del 68, cuando los... Lado político no hemos hablado. Sí, sobre a el eso, lado a político eso no iba. hemos hablado. Cuando los estudiantes se unen a la protesta de los obreros, Al forman... revés. o los obreros se unen a la protesta de los estudiantes. Sí, exacto. señor. Exacto. Sí. Se forma una combustión social que probablemente tenía años esperándose y paraliza la ciudad, le da al mundo esperanza, creatividad, imaginación y temas de conversación que todavía persisten. Mira, ahora me voy a aventurar muy fuertemente. ¿Verdad? Exacto. Yo digo, el mayo de 68 terminó mal. Por eso tienen ahora los ataques en Francia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate. Tú ves que me he Suave, aventurado suave. realmente. Me he aventurado muy, muy, Del muy 68 al grande. 2015. Conecta. He Conecta. saltado 50 años. Realmente. Mira, a ver. El movimiento hippie termina en una masacre. Masacre de los movimientos más elaborados y realmente en la contrarrevolución neoliberal. Masacre porque incluso en Alemania, en Europa, había momentos, muchachos, que pensaban que el Che y los tupamagos y el foquismo en Latinoamérica era el modelo a seguir. Ya. Locura. Completa locura. Yo, igual como aquí las manaclas y el 73 y lo que todavía están... Camaño. Camaño y que todavía están discutiendo a ver si Bosch lo traicionó o no lo traicionó, porque ya en cosas había tenido otras ideas y cosas así. Lo mismo en Alemania, pero en Alemania eso es una cosa que eran realmente muchachos de esos que al ver que el 68 de mayo en París no produjo el cambio esperado, positivo, sino terminó en un golpe de estado militar, porque De Gaulle movilizó el general Massu y la tropa acantonada en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron a correr con los tanques contra París. Y ahí los sindicatos del Partido Comunista dejaron los estudiantes plantados. Sí. ¿Verdad? Eso es una traición. Lo dejaron plantados. Se asustaron. No solamente ellos, no solamente grande clase de la burguesía. Igual como el 67 con Reagan y la campaña en cosas. Igual como más tarde en Inglaterra. Thatcher, que acaba con realmente todos los sindicatos y cosas. En Inglaterra, que eran, qué sé yo, instituciones centenarias, súper fuertes. Y Thatcher lo rompe uno tras el otro, produciendo realmente desastres familiares y económicos en el estrato más pobre de Inglaterra. Esa contrarrevolución neoliberal cuyo efecto tenemos todavía hoy es el responsable que el mundo moderno, que tenemos esta cosa así de loca, tenemos toda la forma vacía del movimiento hippie, el placer, el hedonismo, la neotenia, el nudismo, el turismo, todo eso sí, la música, el rock and roll, todo eso tenemos, El pelo largo, alguno. pero no tenemos el contenido político. Ya. Pero no lo tenemos porque no los quitaron o porque nunca existió. Eso es un punto interesante decir. Mira, Alemania es un caso malo porque Ok. realmente Hitler acabó con toda la generación. Y lo que habían huido estaban en otra parte. En Alemania realmente hay un... Tenemos una llamada. Buenas noches, ya, sin tacones ni corbata. Buenas noches. Sí. 100 y pico de dólares es el precio de la tarifa eléctrica. Para darnos a entender, la tarifa eléctrica fue fijada por 100 y pico de dólares el barril. Hoy, el barril de petróleo
cuesta $42. Es decir que la tarifa eléctrica hoy debería ser menos de la mitad de lo que estamos pagando. Bueno, ahí está su denuncia. Regresamos al tema. Estamos hablando de historia crítica de los hippies con el profesor Thomas Bayerly. Un tema muy interesante. O sea, Contenido político. Contenido político. En Alemania no había organización. En Alemania no es un buen ejemplo. En ese sentido. No es un buen ejemplo. No había organización. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos menos. ¿Cómo menos? Ya Emma Goldman la toman preso. En Estados Unidos la izquierda nunca ha tenido chance. En ninguna parte. Entonces, lo más que podrían lograr fue el retiro temprano de Estados Unidos de la guerra de Vietnam, que también se puede ver otra cosa. Eso tampoco fue realmente una victoria. Pero, mira, a ver, los derechos... Pero lo de la guerra de Vietnam viene unido a una concepción pacifista del mundo, ¿no? ¿Y dónde eso ha ganado? No, en ningún lado. En ningún lado. Pero yo digo, por lo menos hay una idea. No. Y no solamente eso, mira, derecho de afroamericano. Yo anoche escuché otra vez Strange Fruit de Billie Holiday. Strange Fruit, Strange Fruit, los árboles en el sur de cosas, haciendo alusión a los linchamientos, sí. ¿Verdad? Eso tenía que cantar Billie Holiday como última canción de la noche. Ya apagaron toda la música y todas las luces y la cosa. Los porteros estaban organizados para mantener la puerta abierta. Es para estar preparado para el caso. Cantaba Strange Fruit como última canción de la noche y después todo el mundo afuera para que no se produjera ahí peleas y cosas. Porque era una canción contra los linchamientos de los negros en Estados Unidos. Canción en el año 30, año 40. Mira, ven cómo están los derechos de los negros en Estados Unidos. Peor que no. Con un presidente negro. ¿Verdad? Allí que en realidad lo que hemos visto es, o por ejemplo el ejemplo de las drogas, ¿verdad? COINTELPRO sí sembró en el área de San Francisco cocaína para sacarlo de la marihuana, para realmente criminalizar la población afroamericana en la área del Bay Area de San Francisco, ¿verdad? Así que sí hay movimientos ahí. Bueno, tengo una pregunta, profesor. O sea, en general, el movimiento hippie, aspectos positivos, aspectos negativos a nivel general. ¿Qué pesa más? ¿Su influencia positiva en la sociedad actual? ¿Su influencia negativa? No sé, ¿cómo se puede valorar el impacto de ese movimiento? Mira, yo no veo... yo soy hippie, ¿verdad? En este sentido, soy hippie. Me gusta la música afroamericana. Todavía hoy día lo escucho. Yo escucho hip hop, lo escucho rap, soy seguidor de Rihanna. Y Ariana Grande también. Ariana Grande ya no tanto por la cosa, y además pierde los pelos. Pero sí me gusta Pharrell Williams, que creo que es un genio. Realmente soy eso. Y yo no veo muchos puntos realmente negativos, con excepción de esta ingenuidad, con excepción de que de los dos lados, tanto de lo pacifista como de lo guerrilla urbano, hay hubo demasiado ingenuidad, demasiado poca preparación para el momento, pero muchas veces los momentos en la historia vienen así de improviso y uno ni siquiera sabe que está participando en un momento y en retrospectiva se da cuenta, ay concho, eso fue un momento y estábamos mal preparados. Y lo desperdiciamos. Tenemos una llamada. Buenas noches, sin tacones ni corbata. Qué gusto me da que esté el profesor Thomas ahí. Saludos a Tony Abel. Eso es Joan. Sí, Joan. ¿No? Sí, claro que es Joan. Joan, tú eres un falso. Tú ahí... Joan, te estamos esperando el lunes, ¿eh? Claro, por supuesto, estamos ahí. Con el como Joan, siempre. gracias por la promoción. Puño en alto. Claro, puño en alto. Peace and love. Peace and love. Sí. Vamos a ver si yo consigo después este podcast y lo subimos al internet, porque el programa ha sido sumamente interesante y nutrido. Entonces,
interrumpimos la llamada, que era lo último que ustedes están discutiendo, de si evaluar lo Positivo o positivo negativo. Exactamente. o negativo. Porque fíjate, un tema, cuando uno ve a una persona que tiene el pelo largo y que anda con una camisa un poco extravagante, parece un hippie, lo identifican como un estereotipo de Sí. persona. No sé si hace un comentario a veces positivo o negativo, pero estigmatizan a alguien como hippie solamente por eso, pero no por toda la trascendencia que tuvo ese movimiento. Sí, esos son todavía tipos, por decirlo así. Se ve poco hoy. La mayoría de los muchachos de la cosa hoy día están completamente libres. Hoy hay una discusión similar con los tatuajes y con los piercing. No sé si ustedes han visto el video de este tipo Sam Smith, que se llama, donde entra la muchacha altamente tatuada en una fiesta y afuera está el policía. No ¿No? lo he visto. ¿No han visto este de Sam Smith? No, Lo voy a buscar. No. Tomás, le faltó un liderazgo, una persona al movimiento hippie. Tempranamente fueron eliminados. un pivote. Terminadamente. A ver, fue con elimin- Bendy pues, se puede considerar un líder del movimiento en Francia. En Francia sí huyó de Francia. Fue desterrado. Huyó en Francia y se fue a Alemania. Ujú. ¿Vale? Y Hoffman. En Alemania había uno que se llama Rudi Dutschke, que era el líder del SDS. Este recibió un atentado, creo, ya en el 68. Ok. En el 70, en Estados Unidos comienza la cosa de Watts, cuando llaman Ohio State, Penn State, toman ahí, llaman la Guardia Civil para matar 4 estudiantes en un campus en una manifestación pacífica. Los Kennedy y Martin Luther King eliminaron. Malcolm X eliminado. Los líderes son eliminados. En Alemania, lo que más cerca queda de mí, eliminan a los líderes, incluso de la facción Ejército Rojo, el grupo Baader-Meinhof, incluso estando dentro de la cárcel de alta seguridad, que es una cosa que todavía produce discusiones, uno pro, uno contra. Todavía hoy día tú no puedes expresar en Alemania tu simpatía por lo que se llama guerrilla urbana. Es como completamente inconcebible en Alemania de que alguien como, ¿cómo se llama el líder tuyo de Uruguay, el que era presidente? Pepe Mujica. Que Pepe Mujica, un ex Tupamaro, un terrorista, se hiciera presidente en Uruguay. Sí. Eso es inconcebible en Alemania. Aunque sí, Otto Schily, que era abogado defensor del grupo Baader-Meinhof, en un momento era ministro de Interior en el gobierno de Alianza. Eso fue falta de Verde popularidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos para la parte final de este programa con 60 Thomas muertos, Bailey. 100 rehenes. Estoy hablando con un amigo. Dale, estamos en el aire todavía. Que tú estabas hablando con No, un estaba amigo. hablando con un amigo, Ángel Santana, en París, que estaba hablando por el WhatsApp. Me dice que se considera el segundo atentado más grande de Europa después del de Madrid, con el número de muertos que hay. Y, señores, una situación muy terrible. 60 muertos y Sí, más de 100 heridos. Comenta reportan. que esto es supuestamente, las hipótesis que se barajan es como una represalia del Estado Islámico, como una A la represalia participación de Francia. por el reciente ataque aéreo de Francia al territorio de Siria. Señores, esto es una situación muy grave. Muy delicada, sí. Exactamente, sí. Esperemos que no trascienda más y que las autoridades francesas puedan tomar control de esta situación. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Sin tacones ni corbatas, por la nota 95.7. Conoce de todo. Let me get the microphone on. Farideh Raful y Fabricio Gómez Mazara están de vuelta, sin tacones ni corbatas. Bueno, regresamos aquí con todavía un poco de shock con lo que ha sucedido en Francia, aunque Tomás tiene una perspectiva más amplia, que relacionándolo con el hecho de que se suceden
muchas muertes violentas y asesinatos en el mundo precisamente por la participación de estos grandes estados, y a la gente no le suele interesar esa pérdida, como la guerra en Siria, que está siendo alimentada por varios de estas naciones que hoy lamentable mueren inocentes en eso todos ya los no es casos. Siria solamente, eso ya No, es sí, exacto. eso es todo como digo, una masa amorfa de estados y naciones fallidas y cosas. Donde la todo en frontera el- no es bien determinada ni siquiera. Ni eso, ni Siria, ni Irak, eso va por Afganistán, potencialmente Irán, potencialmente todo mundo árabe, por el otro lado ya que va Yemen, y ahí dentro está, por decirlo así, lo que es realmente ahí el gatillo en la bomba, Israel. Y Israel está a un nivel tan loco que ahora realmente mucha gente, y aquí gente evangélica, hoy en la mañana un amigo evangélico mío, sí, seriamente, y no había forma de entrar en la razón, dice que sí, que los judíos israelíes tienen no solamente el derecho, sino la necesidad, la obligación de tumbar la mezquita al-Aqsa y volver a construir el nuevo templo de Salomón, porque la Biblia lo ha predicho. Y eso es precisamente el programa que están haciendo. La tercera intolerancia. intifada ahí mismo está, otra vez provocada por tropas israelíes que están penetrando en el área del Aqsa. Es decir, realmente Terrible. hay que ver de que el mundo occidental no ha dejado el Islam en paz. Sí, una realidad. No la ha dejado en Y paz. en el caso de Siria, donde confluían muchas religiones sin temor, donde una sociedad avanzada, desarrollada, es muy penoso ver lo que se ha convertido en ruinas. Tenemos una llamada. Buenas noches, sin tacones ni corbatas. Sí. Usted, sí, salud. También esa cuestión de Francia, que pasó en Francia, cuando viene a haber una represalia por la cuestión esa un periódico como que hace cosas cómicas. Jesse y Charlie. Jesse y Charlie, sí, Sí. Eso sucedió hace En febrero. unos meses. En febrero. Pero ellos atacaron directamente la Sí. localidad y creo que bajaron Sí, intensidad las de la revista. hipótesis que se barajan ahora, como comentábamos hace unos minutos, era que esto fue un acto del Estado Islámico, de la cédula que está en Francia, en represalia a los recientes ataques del gobierno francés sobre Siria. Realmente es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, vamos ya a despedir el programa, agradecerle a Thomas Bailey que comienza su curso de contracultura, historia crítica y el movimiento hippie a partir del lunes a las 8 de la noche en Babeque. Recordarle a todos que Víctor estará en el Bar de Lucía en la zona colonial y Roberto Bobby Delgado estará en Casa de Teatro, que son opciones muy válidas. Tengan un buen fin de semana. Pablo Torres, Tony Abel Raful lo acompañaron en el día Señores, de hoy. Señores, buen fin de semana.